El Día del Padre, mi hija anunció que podía dedicarle exactamente 3 horas, priorizando una fiesta en el jardín para sus suegros. Incluso me dijo que mantuviera las cosas ligeras, evitando mis problemas. Simplemente escuché, con un dolor silencioso apoderándose de mí. Creen que estoy rota, pero esto no se trata solo de perderme el Día del Padre. Se trata de recuperar toda una vida. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El golpe rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar era el único sonido en mi cocina, un contrapunto sordo y reconfortante al silencioso zumbido del refrigerador. Estaba picando zanahorias, y cada disco de naranja caía en el bol con un suave susurro, con la mente a kilómetros de distancia. Era jueves por la tarde, una semana antes del Día del Padre, y el habitual bullicio previo al fin de semana parecía un recuerdo lejano. Mis pensamientos eran una maraña, un nudo familiar de anticipación y temor, cuando el insistente zumbido de mi teléfono rompió el silencio. Era Clara. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza y resignación. Me sequé las manos con un paño de cocina y cogí el teléfono, intentando darle un toque de calidez a mi voz. «Clara, querida, qué grata sorpresa». «Hola, papá», dijo, con ese tono monótono y formal que yo asociaba con las malas noticias. Era un tono que transmitía cortesía, pero carecía de afecto genuino, un eco lejano de la niña vibrante y efervescente que recordaba. Llamaba por el Día del Padre. «Ah, sí», intenté sonar alegre, como si no hubiera estado contando los días en silencio. Justo estaba pensando en eso. «¿Qué planes tienes?» Hubo una breve pausa, luego un suspiro que se escapó por la línea telefónica, débil pero inconfundiblemente cansado. «Bueno, papá, este año es un poco complicado. Desmond y Eleanor van a celebrar su gran fiesta en el jardín, y ya sabes cuánto cuesta organizarla. Eleanor necesita mi ayuda». Mi sonrisa se desvaneció. Una pequeña grieta apareció en mi fachada. Eleanor y Desmond. Sus nombres eran un estribillo familiar, un recordatorio constante de dónde estaban ahora las prioridades de mi hija. No estaba compitiendo con otro padre, ni siquiera con una carrera exigente. Estaba compitiendo con fiestas en el jardín y con unos suegros que apenas conocía. «Por supuesto», logré decir, con las palabras entrecortadas. «Eso suena a mucho trabajo». «Sí», afirmó, sin percibir el sutil sarcasmo. «Así que he conseguido un pequeño espacio. Puedo venir unas 3 horas el domingo por la tarde. 2, quizá 3 como máximo. 3 horas». La cifra flotaba en el aire, pesada e insignificante a la vez. 3 horas para condensar un año de conversaciones perdidas, para fingir que esta visita fugaz era suficiente, que no era una obligación calculada sino un deseo sincero. Mi mente corría, buscando la manera de que esas 3 horas tuvieran sentido. 3 horas, repetí, intentando mantener la voz serena. «Bueno, algo es algo. Podría prepararte tu asado favorito, ya sabes, con todos los acompañamientos, y podríamos sacar algunos de los álbumes de fotos viejos. ¿Recuerdas aquel viaje a la costa? Te encantaban esas gaviotas». La imaginé, un pequeño torbellino de alegría, persiguiendo olas en la playa. Otro suspiro, más profundo esta vez. «Ay, papá, no tienes que tomarte tantas molestias para un asado. Y las fotos... Bueno, la verdad es que no tengo tiempo para recordarlo todo. Es demasiado. Esperaba que pudiéramos mantener las cosas ligeras, ¿sabes? Sin discusiones pesadas. Y por favor, papá, intenta no sacar a relucir tus problemas». «Mis problemas». La frase fue como una bofetada, brusca e inesperada. No fue un rechazo, no directo. Fue algo mucho más insidioso. Desprecio. Mi vida, mis luchas, mi propia existencia, se habían reducido a problemas demasiado pesados para que ella los reconociera, ni siquiera durante 3 escasas horas el Día del Padre. La implicación era clara. Quería una versión mía cuidada y desinfectada, un complemento agradable para su apretada agenda. Un dolor profundo me recorrió el pecho. Quería preguntarle qué quería decir con mis problemas. ¿Se refería a las dificultades económicas que aún persistían después de perder mi trabajo? ¿A la soledad que a veces sentía como un peso físico? ¿A que sus visitas eran lo único que iluminaba esta casa? Pero yo sabía que no era así. Cualquier intento de sondearla solo la alejaría aún más. «Bien», dije,
con la voz apenas un susurro. «No te compliques». «Exacto», dijo con voz alegre, recuperando una falsa alegría. «Solo 3 horas. Te escribiré la hora exacta». «Espera, papá. Desmond me llama para cenar. Me voy. Nos vemos el domingo». Y entonces se fue. La línea se cortó con un clic que resonó con la firmeza de sus palabras. Me quedé allí, con el auricular pegado a la oreja, escuchando el zumbido constante del tono demarcado, un marcado contraste con el repentino silencio de mi cocina. Bajé lentamente el teléfono, dejándolo en su lugar como si fuera un pájaro frágil. Las zanahorias yacían intactas sobre la tabla de cortar, una tarea a medio terminar, que reflejaba la conexión poco entusiasta que acababa de terminar. El vacío de la cocina no era solo un espacio físico, era una sensación profunda y aplastante que se instaló en lo más profundo de mí. Mis manos, que aún olían ligeramente a zanahorias terrosas, se sentían inútiles. Me acerqué a la ventana oscura de la cocina, contemplando mi reflejo en el cristal. Un anciano cansado me devolvió la mirada, con una profunda tristeza en sus ojos que la tenue luz del techo no lograba iluminar. Reflexioné sobre la insignificancia de esas 3 horas asignadas, la medida arbitraria del amor de una hija. No fue tiempo suficiente para conectar de verdad, para reparar las sutiles fracturas que se habían formado entre nosotras. Fue justo el tiempo suficiente para destacar lo poco que importaba. El desdén casual de Clara resonó en mi mente. Mis problemas. Mantén las cosas ligeras. Fue más doloroso que un rechazo directo. El rechazo implicaba que valía la pena el esfuerzo de ser apartada. El desdén sugería que ni siquiera valía eso. Fue la sutil eliminación, el suave apartamiento, lo que realmente hirió. Con un profundo suspiro, me aparté de la ventana y entré en la sala, una habitación que parecía demasiado grande para una sola persona. Mi mirada se posó en la vieja estantería de caoba, donde se encontraban una colección de álbumes de fotos polvorientos. Sabía que era una pésima idea, una forma de autodestrucción, pero me encontré agarrando el más grande, con la cubierta de cuero desgastada por el tiempo. Lo bajé, sucumbiendo a lo que solo podría describir como nostalgia masoquista. Habían pasado 5 años desde que perdí mi trabajo, una separación repentina y brutal que se sintió como la primera ficha de dominó que caía. Lo que siguió fue un desmoronamiento lento y angustioso, no solo de mis finanzas, sino de la estructura misma de mi familia. Mi esposa, que Dios la bendiga, siempre había sido el ancla, pero tras su muerte, sentí como si el barco hubiera perdido el timón. Clara, mi única hija, se había alejado cada vez más, atrapada en su propia órbita. Abrí el álbum por una página llena de recuerdos navideños. Allí, sonriendo ampliamente, había una foto de 2019, nuestra última Navidad feliz juntos, antes de que todo cambiara. Clara, radiante con un suéter festivo, mi esposa riendo a su lado. Y yo, con una sonrisa sincera, genuinamente feliz. Era una época anterior a Desmond, antes de que su influencia cambiara sutil e irrevocablemente el enfoque de Clara, arrastrándola a un mundo donde mis problemas no tenían cabida. El pesado álbum de fotos yacía abierto sobre mi regazo, un portal a una vida que se sentía a la vez imposiblemente cercana y dolorosamente distante. La imagen de nuestra última Navidad feliz, con una familia intacta, era un marcado contraste con el fantasma de los papeles del divorcio que aún rondaba mi mente. Reducción de personal a los 60. La frase en sí misma era una sentencia de muerte, no solo para una carrera, sino para el propósito de un hombre. Demasiado viejo para empezar de nuevo, demasiado joven para simplemente desvanecerse. La ruina financiera fue inmediata, pero el coste emocional había sido un veneno lento e insidioso, corroyendo todo lo que apreciaba. Recordé las primeras señales con Eleanor, sutiles cambios en su rutina, más reuniones del club de lectura que se alargaban hasta altas horas de la noche, interrumpidas por una nueva risita, casi infantil, que no había oído en años. Largas llamadas telefónicas, susurradas en voz baja, con ella de espaldas a mí. Lo atribuí al estrés del desempleo, a la inminente amenaza de un colapso financiero. Intenté ser comprensiva, incluso comprensiva, creyendo que si conseguía arreglar mi situación, todo volvería a la normalidad. Entonces llegó el día en que por fin me habló de Desmond. Lo dijo con una firmeza tranquila, casi de disculpa,
que no dejaba lugar a discusión. «Me hace sentir yo misma de nuevo, Arthur», confesó, con los ojos brillantes, una chispa renovada que no me había visto en años. «Ve potencial en mí, escucha mis ideas». Las palabras fueron como diminutos fragmentos de cristal que perforaban la ilusión de nuestra vida en común. Potencial. Era una palabra que no había oído asociada conmigo en mucho tiempo, y desde luego no a Eleanor. Sentí un sabor amargo al recordar las décadas de mi vida que había dedicado a ella. Turnos dobles en la planta, renunciando a mis propios sueños y aficiones, todo para asegurar que pudiera continuar su educación y ascender profesionalmente. Había celebrado cada ascenso, cada logro, genuinamente orgulloso de sus logros, creyendo los nuestros. Ahora, al oírla hablar de Desmond con tanta reverencia, sentía que toda una vida de dedicación desinteresada había perdido su valor, que no se apreciaba. Todo ese sacrificio, todo ese apoyo silencioso, ahora solo un fondo descolorido para su nuevo y vibrante futuro. Pasé la página. Un dolor diferente me invadió al ver a Clara. Su infancia, un caleidoscopio de momentos brillantes e inocentes. Una sonrisa desdentada, sin un diente delantero a los 10 años. Ojos brillantes con una curiosidad desbordante. Una mirada rebelde a los 16, capturando a la perfección la angustia adolescente, pero aún buscando mi aprobación con una mirada rápida. Una foto más madura, a los 25, buscando consejos sobre su primer desamor serio, con los ojos llenos de confianza, su mano apretando la mía. En cada foto estaba llena de una fe inquebrantable en mí, su padre, su héroe. La erosión de nuestro vínculo no había sido una ruptura repentina, sino un desgaste lento, casi imperceptible. Tras la marcha de Eleanor, las llamadas de Clara se acortaron, sus visitas, más obligadas. Las conversaciones se volvieron superficiales, carentes de los intercambios profundos y significativos que antaño compartíamos. Y entonces, lenta y sutilmente, la presencia de Desmond empezó a filtrarse en sus conversaciones. Desmond dice, comenzaba, citando su sabiduría, su perspicacia para los negocios, sus firmes opiniones. Siempre era Desmond, nunca el marido de mamá ni mi padrastro, simplemente Desmond. Desmond, el empresario exitoso, que parecía llenar sin esfuerzo el vacío que mi desempleo y las posteriores dificultades económicas habían creado. Representaba todo lo que me faltaba: estabilidad, confianza, un futuro tangible. Era la alternativa brillante, el patriarca moderno y exitoso. Recordé aquellas mañanas agonizantes después de tramitar los papeles del divorcio, mientras hacía el gesto de preparar café, con los pozos amargos reflejando la amargura de mi alma. Fue entonces, en la quietud estéril de ese proceso, que me di cuenta de que la lealtad de Clara, antes tan absoluta, había cambiado. Necesitaba un héroe, y yo, en mi desamparo, ya no podía serlo. Desmond había asumido ese papel, ofreciéndole una sensación de seguridad que yo ya no podía brindarle. Me detuve ante una foto de la graduación universitaria de Clara. Allí estábamos, Eleanor, Clara y yo, juntas, radiantes, un retrato familiar perfecto, congelado en el tiempo, una unidad inquebrantable. Todas lo habíamos sentido entonces. La sensación de logro, la promesa de un futuro brillante. Éramos un equipo. 2 años después de esa foto, Eleanor se volvió a casar con Desmond. 6 meses después, Clara empezó a llamarlo su padre extra. Las palabras me dolieron. Una sutil degradación de mi rol, una sutil redefinición de sus afectos. Era un título otorgado con inocente cariño. Lo sabía, pero se sentía como una puñalada en mi corazón ya herido. Mis problemas me habían costado no solo mi matrimonio, sino también el lugar indiscutible que ocupaba en la vida de mi hija. Los documentos legales del divorcio se habían sentido como un yunque, definiendo un amor incalculable, y una pensión alimenticia que no podía pagar. Mi vida se estaba desmoronando, pieza a pieza, con una agonía insoportable. Extendí varias fotos sobre la alfombra desgastada, rodeándome de fragmentos de un pasado más feliz. Mi mirada se detuvo en una imagen particularmente vívida. Clara, de 7 años, en el zoológico, su pequeña mano agarrando la mía,
sus ojos abiertos de asombro mientras señalaba una jirafa. En ese momento, yo era su mundo entero. Era papá, su protector, su guía, su héroe. El agarre de sus pequeños dedos había sido tan fuerte, tan confiado. Ahora, yo era simplemente el padre descolorido que ella toleraba. Una obligación que encajaba en una agenda apretada. Pensarlo me provocó un dolor físico en el pecho, un dolor sordo que resonaba con el tranquilo vacío de mi hogar. Tomé la foto del zoológico, recorriendo el contorno de su pequeña mano con el pulgar, aferrándome a la calidez fantasmal de su tacto, aferrándome a la desesperada esperanza de que, de alguna manera, ese domingo, esas 3 horas, fueran más que una simple obligación, de que, de alguna manera, el héroe que una vez vio aún brillara en sus ojos. Agarrando la foto del zoológico, mi pulgar recorrió la pequeña y decidida mano de Clara. Recordaba ese día vívidamente. «Eres mi superhéroe, papi», declaró con un susurro feroz, acercándome más a ella. «Eres el hombre más fuerte del mundo». Su fe en mí había sido absoluta, una armadura contra cualquier duda. Era el amor más puro e incondicional que jamás había conocido. Esa misma lealtad férrea se había manifestado de otras maneras a medida que crecía. A los 12 años, cuando sus amigas se burlaban de mi antiguo Honda Civic Vintage, Clara lo defendía con sorprendente pasión. «Es confiable», insistía, con las manos en las caderas y su pequeño rostro con una obstinada rebeldía que me recordaba mucho a mí misma. «Y nos lleva a donde necesitamos ir. Simplemente no lo entiendes». Fue un momento de orgullo ver esa misma tenacidad, esa defensa inquebrantable de lo suyo, de lo nuestro. Incluso durante los tumultuosos años de la preparatoria, a pesar de los problemas con los chicos y la incipiente independencia, yo seguía siendo su primera opción. Solicitudes de ingreso a la universidad, sueños profesionales, las ansiedades de crecer, ella me las traía todas. Se sentaba sobre un cubo volcado en mi taller polvoriento, rodeada del olor a serrín y herramientas. «En mí, papá», me dijo una vez, con la voz suave y vulnerable, incluso cuando yo no creo en mí misma. Era una confianza sagrada, un vínculo que creía inquebrantable. Caminé lentamente por la casa silenciosa. Cada paso era un eco en el vacío. Mis dedos rozaban la lisa superficie de la mesa de la cocina, recordando innumerables sesiones de tareas, cenas familiares y secretos susurrados entre tazas de chocolate caliente. En la sala, me detuve junto al sillón donde ella solía practicar el violín. Los graznidos discordantes de una principiante daban paso lentamente a notas melódicas. Cada objeto, cada superficie desgastada, guardaba una historia, un recuerdo de la infancia de Clara, de nuestra vida en común. En el fondo de un armario, escondida en una vieja sombrerera, encontré una caja de zapatos llena de tarjetas del Día del Padre. La saqué y esparcí su contenido sobre la alfombra. Crayones garabateados con sinceridad, saludos con brillantina, mensajes emotivos escritos con letra infantil. «El mejor papá del mundo, mi héroe, eres el más fuerte». Cada tarjeta era una pequeña y vibrante explosión de afirmación, un testimonio de un amor que una vez fue simple, puro e innegable. Pero esos recuerdos, tan cálidos y reconfortantes, se vieron rápidamente eclipsados por los recientes. El dolor de Clara al comparar mi consejo, tan bien pensado, con el de Desmond, precediendo su desdén con un «Desmond piensa», o la vez que sutilmente me pidió ayuda con la entrada de un nuevo apartamento, solo para que luego descubriera que Desmond ya había pagado la mayor parte, mi pequeña contribución se convirtió casi en un insulto. Y entonces, la frase que realmente me destrozó. «Desmond es más como un padre de verdad», había soltado casualmente durante una llamada telefónica, sin siquiera darse cuenta del brutal peso de sus palabras. Más como un real padre. Me había golpeado como un golpe físico, dejándome sin aliento y dolorido. Adopté a Clara cuando tenía 2 años. No fue una conexión biológica, sino un vínculo forjado a través de noches de insomnio, rodillas raspadas, innumerables cuentos para dormir y un amor incondicional infinito. Asistí a todas las obras de teatro del colegio, a todas las reuniones de padres y maestros, a todos los partidos de fútbol. Me quedé despierto con ella durante las fiebres de la infancia.
los desamores de la adolescencia y la angustiosa incertidumbre de las solicitudes de ingreso a la universidad. Había sido su padre, en todos los sentidos imaginables, durante 3 décadas. Sin embargo, en tan solo 3 años, Desmond había logrado entrar en nuestras vidas, no solo con Eleanor, sino también con Clara. Su seguridad económica, sus declaraciones seguras, su encanto natural. Todo conspiraba para hacerlo más real que yo, el hombre que la había criado. Fue un robo insidioso, que nos robó no solo una relación, sino toda una vida de historia compartida. De repente, un zumbido fuerte e insistente interrumpió mi ensoñación. El temporizador de la cocina. Había olvidado la sopa que había empezado antes. Corrí de vuelta a la estufa, solo para encontrar el contenido quemado, con una gruesa costra negra adherida al fondo de la olla. Otro pequeño fracaso en una vida que parecía estar experimentando una destrucción sistemática de todo lo que creía permanente. En el fondo, sabía que Desmond poseía recursos con los que yo simplemente no podía competir. Ofrecía vacaciones de lujo, contactos que podrían impulsar la carrera de Clara y una refinada confianza social que irradiaba éxito. Estas eran cosas que yo, una extrabajadora de fábrica desvinculada, ya no podía ofrecer. Él era el nuevo y reluciente modelo. Yo, la reliquia deteriorada. Pero aún así, una esperanza desesperada avivaba la llama. Saqué un cuaderno desgastado de un cajón de la cocina, lleno de recetas de mi madre. Empecé a planificar meticulosamente el menú del domingo. El asado favorito de Clara, con extra de zanahoria, justo como a ella le gustaba. Puré de papas, cremoso y contundente. Una tarta de manzana casera, su favorita. Quizás, solo quizás, los sabores familiares pudieran despertar sentimientos familiares. Quizás, a través del consuelo de la comida y la silenciosa ofrenda de mi amor, podría llegar a ella, recordarle quién era yo antes, quién seguía siendo, bajo las capas de decepción y el aparente fracaso. Abrí la vitrina y saqué mi vajilla de porcelana, la que Eleanor y yo habíamos recibido como regalo de bodas. 2 cubiertos, uno para mí y otro para Clara. Los coloqué con cuidado sobre la mesa, puliendo la plata con un paño suave. Fue un acto de optimismo supremo o de absoluta insensatez. Solo el domingo lo diría. El sol caía a plomo sobre mi espalda mientras me arrodillaba entre los rosales, arrancando metódicamente las malas hierbas de la rica tierra con las manos. La tarea mundana solía brindarme un tranquilo consuelo, pero hoy, mi mente, era una inquieta caja de resonancia. El comentario de Clara de ayer sobre las 3 horas todavía me carcomía, un recordatorio constante de lo cuidadosamente que racionaba su tiempo y su afecto. Sentía como si me estuvieran asignando una parte de su vida, una obligación mesurada en lugar de un regalo gratuito. Cada mala hierba que arrancaba parecía representar otro recuerdo desechado, otro fragmento olvidado de nuestro pasado. De repente, el familiar portazo de un coche rompiendo la tranquilidad de la tarde. Era el inconfundible sonido del Audi de Clara, un vehículo elegante y caro que parecía totalmente fuera de lugar en mi modesta entrada. Mi corazón dio un vuelco de sorpresa. No había mencionado que vendría hoy. Esta fue una visita inesperada, temprana y poco común. Me enderecé, sacándome la suciedad de las rodillas, justo cuando Clara doblaba la esquina de la casa. Vestía un blazer elegante y entallado, una camisa blanca impecable, y llevaba un elegante portafolios de cuero bajo el brazo, con el aspecto de una profesional ambiciosa. Su habitual reserva pareció dar paso a una energía urgente. «Papá», dijo, con la voz interrumpiendo el suave murmullo de la tarde, «tenemos que hablar en serio». Entramos, con el aroma a tierra húmeda y rosas aún impregnado en mi ropa. Clara, sin preámbulos, fue directamente a la mesa de la cocina. Retiró el periódico y mi taza de café medio vacía, y luego extendió una serie de tablas y gráficos meticulosamente impresos sobre el laminado desgastado. Sus ojos, normalmente tan cautelosos, ahora brillaban con un entusiasmo casi infantil. «Bueno, este es el trato», empezó, señalando con entusiasmo los papeles. «Llevo meses trabajando en esto. Es una consultoría de marketing digital, dirigida específicamente a pequeñas empresas de la zona. La mayoría no tiene ni idea de presencia online, redes sociales, SEO, nada de eso. Escuché
Y mi confusión inicial dio paso rápidamente a un interés genuino. Clara siempre había tenido un ojo agudo para las oportunidades, una inteligencia aguda capaz de analizar un problema minuciosamente y encontrar una solución innovadora. Lo había visto en sus proyectos escolares, en sus primeras elecciones profesionales. «Me parece una buena idea, cariño», dije, asintiendo lentamente. «Definitivamente hay un nicho de mercado para eso». Sonrió radiante, animada por mi compromiso. «Exactamente. He hecho cálculos y un estudio de mercado exhaustivo. Mira estas proyecciones», señaló un gráfico de barras a todo color. «Las estimaciones conservadoras sugieren que podríamos alcanzar fácilmente las 6 cifras en 18 meses. Y eso es solo la primera fase». Sus cálculos eran impresionantes, detallados, sin escatimar esfuerzos. Siempre había sido minuciosa, una cualidad que admiraba. Entonces, respiró hondo. Su mirada se cruzó con la mía y soltó la bomba. «Para sacar esto adelante, papá, para conseguir la oficina, el software inicial y contratar a un equipo pequeño, necesito capital. Necesito $100.000 para mi startup». La cifra flotaba en el aire, fría y pesada, golpeándome como un puñetazo. $100.000. Mi fachada de interés, cuidadosamente construida, se desmoronó, reemplazada por un temor repentino y repugnante. Mis manos, aún un poco sucias del jardín, se sentían torpes e incompetentes. Dejé con cuidado mi taza de café. La cerámica tintineó suavemente contra el plato. «Es una inversión importante, Clara», logré decir, con una sensación extraña y distante. Su expresión se tensó ligeramente. «Lo sé, papá, pero es crucial. El mercado está maduro para esto. Si no me apresuro, otra empresa verá la misma oportunidad y se lanzará a por ella. El impulso es clave». Se inclinó hacia adelante, con una urgencia palpable. «No puedo ir a los bancos tradicionales. Son demasiado conservadores con las startups y no tengo las garantías que exigirían. Esto tiene que ser una inversión familiar, papá. Tiene que serlo». Mi mente daba vueltas. 100.000. Mi pensión era un goteo exiguo, mis ahorros casi inexistentes tras el divorcio y los años de desempleo. La casa, mi último activo tangible, era todo lo que me quedaba, e incluso eso estaba fuertemente hipotecado. Cálculos desesperados me daban vueltas en la cabeza, cada uno negándose a mejorar la suma imposible. No había ningún tesoro escondido, ninguna herencia olvidada. Mi pozo estaba seco. Clara, ajena a mi agitación interna, continuó hablando, su voz adquiriendo una energía casi frenética al detallar escenarios de equilibrio, plazos de rentabilidad y la meticulosa investigación de mercado que había realizado. Su pasión era innegable, su fe en su visión, absoluta. Al ver su rostro animado, la confianza inquebrantable en sus ojos, la esperanza que depositaba solo en mí, asentí. Ella no me veía como un fracaso, ni como una fuente de problemas, sino como el padre inquebrantable que siempre estaba ahí para ayudar. «Intentaré encontrar una solución, cariño», me oí decir, y las palabras se me escaparon antes de poder procesar lo que implicaban. Era una promesa que no sabía cómo cumplir, un compromiso hecho por un amor desesperado y una necesidad aún más desesperada de volver a ser su héroe. Su rostro se iluminó al instante, con una sonrisa radiante que parecía capaz de llenar de energía toda mi casa. «Sabía que lo harías, papá. Sabía que cumplirías. Siempre lo haces». Sus palabras, que pretendían ser un cumplido, se sintieron como un peso aplastante, un recordatorio de las expectativas imposibles que siempre me había esforzado por cumplir. «Necesito una decisión para el domingo, papá», añadió, recogiendo sus papeles con gran eficiencia. «El lunes como muy tarde. El espacio de oficina que he encontrado está muy solicitado y necesito dar un depósito rápido para asegurarlo». Me dedicó otra sonrisa radiante. Me dio un beso rápido en la mejilla y, de repente, se fue, dejándome solo con una promesa imposible y la aterradora fecha límite del Día del Padre. El peso del plan de negocios de Clara era mayor que el del papel. Si te sientes abrumado por este drama, considera darle a me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte ni una sola parte de este viaje. Tu apoyo ayuda a que más historias como la mía salgan a la luz. Llevé la brillante propuesta a mi pequeña oficina en casa, una habitación que antes albergaba mis aspiraciones,
y ahora albergaba principalmente archivos polvorientos y arrepentimiento. Al pasar por el pasillo, mi mirada se posó en una hilera de fotos familiares enmarcadas. Eleanor, Clara y yo, sonriendo, ajenas a la tormenta financiera que se avecinaba. Ahora, esas imágenes felices parecían burlarse de mi actual inseguridad financiera, un coro silencioso de ¿qué hubiera pasado si? Y si tan solo. Me acomodé en mi desgastada silla de madera. El crujido familiar fue un pequeño consuelo en el repentino frío de la realidad. Con manos temblorosas, saqué mis documentos bancarios, viejos extractos y un libro de contabilidad destrozado donde registré meticulosamente cada centavo. Mis activos líquidos totales, la modesta reserva de seguridad que había acumulado con tanto esfuerzo durante 5 años de recortes y sacrificios silenciosos, ascendían exactamente a $24.972. Lo redondeé mentalmente a unos generosos 25.000. Un truco mental para suavizar el golpe. Clara necesitaba 100.000. A mí me faltaban 75.000. Las cifras eran desastrosas, implacables. Mi cuenta de jubilación, un sueño postergado, albergaba unos respetables 127.000, pero la idea de tocarla me producía escalofríos. Las penalizaciones por retiro anticipado consumirían casi la mitad, un impuesto brutal a la desesperación. El capital de mi vivienda rondaba los 85.000, una suma tentadora. Pero acceder a ella llevaría meses, un plazo que Clara no tenía, y me dejaría prácticamente sin hogar, sin red de seguridad. Mi fiel y viejo Honda, el mismo que Clara había defendido una vez, probablemente valía unos míseros $8.000 en un buen día. Volvía a hacer los cálculos, garabateándolos en un bloc. Incluso si liquidara todo, mi jubilación, hasta el último centavo de mi patrimonio, mi coche, no alcanzaría cómodamente el objetivo de Clara, no sin arruinar por completo mi propio futuro. La ironía era amarga. Yo, que siempre había provisto, ahora era completamente incapaz. Recordé la serena dignidad que sentí 5 años atrás, al abrir esa nueva cuenta de ahorros, decidida a reconstruir desde cero. Cada dólar ahorrado había sido una pequeña victoria contra la marea del fracaso. Era mi resiliencia, mi prueba de que no estaba del todo destrozada. Ahora, incluso ese pequeño bastión de autoestima se sentía asediado. Antes de Desmond, a Clara le impresionaban gestos mucho más pequeños. $5.000 para la entrada de su primer coche usado, 1.000 para el depósito de seguridad de su primer apartamento. Esas cantidades, entonces, habían sido recibidas con una gratitud infinita, un abrazo fuerte y la reafirmación de mi estatus de heroína. Ahora, $100.000 era el punto de referencia, una suma completamente fuera de mi alcance. Me quedé mirando el polvoriento teléfono fijo de mi escritorio, con la mano suspendida sobre él. ¿A quién podía llamar? Mi lista de contactos, antes extensa, se había reducido considerablemente con los años, reflejando la contracción de mi mundo. La mayoría de mis amigos estaban en una situación financiera similar, jubilados o casi jubilados, lidiando con sus propias incertidumbres económicas. Nadie que yo conociera, ni una sola persona, era capaz de prestar una suma tan colosal, sobre todo con tan poca antelación. Las cifras en mi bloc de notas me devolvieron la mirada, brutalmente claras. 100.000 $100.000 necesarios, 25.000 pounds disponibles, una diferencia de $75.000. El abismo era insalvable. Aún así, una esperanza desesperada me impulsó a actuar. A la mañana siguiente, conduje hasta el First National Bank con el corazón latiéndome con fuerza. Me senté frente a un agente de préstamos amable, pero al final poco servicial. ¿Una línea de crédito con garantía hipotecaria? Sin duda. Pero la aprobación y el trámite tardarían de 3 a 6 semanas. Tiempo que no tenía. ¿Un préstamo personal? No sin una garantía considerable y unos ingresos mucho mayores que los que me proporcionaba mi pensión actual. Salí del banco desanimado. La fría eficiencia del mundo financiero era un duro recordatorio de mi deteriorada posición. Más tarde ese día, me encontré con mi antiguo colega, Jerry, para tomar un café. Jerry, un hombre que había estado a mi lado durante décadas trabajando en la fábrica. Abordé el tema con una risa nerviosa, restándole importancia a la cantidad. Jerry me escuchó con comprensión, pero su propia situación era desesperada.
Las facturas médicas de su esposa habían consumido una parte considerable de su jubilación. Quizás podría darme $2 o 3.000. Ofreció disculpándose, pero ese era su límite absoluto. Le di las gracias, intentando disimular mi decepción, y le aseguré que era más que suficiente. Mi compañero de cuarto en la universidad, Mike, un hombre que había acumulado una modesta fortuna en tecnología, era mi próxima esperanza. Lo llamé esa noche, sintiendo el temblor habitual de pedir ayuda. Mike, siempre generoso, estaba dispuesto a ofrecer $100.000, pero incluso él necesitaba tiempo, al menos 2 semanas, para liquidar algunas inversiones. «Dile a Clara que empiece con poco, Arthur», me aconsejó amablemente. Un enfoque autosuficiente suele construir cimientos más sólidos. Para él era fácil decirlo. Clara tenía una visión, una fecha límite y un espacio de oficina. Mi última y más desesperada parada fue una tienda de antigüedades a las afueras del pueblo. Llevé las pocas joyas de Eleanor, un sencillo collar de perlas, un modesto colgante de diamantes y los viejos relojes de bolsillo de mi padre, reliquias familiares que atesoraba. La dueña de la tienda, una mujer astuta de mirada impasible, los examinó con desdén. «Unos $100», me ofreció. Entonces vio la porcelana nupcial, el mismo juego que acababa de pulir para la visita de Clara el día del padre, todavía envuelto cuidadosamente en plástico de burbujas en la caja. «2.000», dijo, si vendía todo el juego. Era una suma irrisoria, pero la idea de desprenderme de ellos, el último vínculo tangible con Eleanor y el día de nuestra boda, me parecía un precio demasiado alto, emocionalmente. Rechacé la oferta, sintiendo una nueva oleada de derrota. Conduje a casa, mientras el sol poniente proyectaba largas sombras sobre la carretera, reflejando las sombras que se alargaban en mi corazón. Volví a calcular, intentando sacarle sangre a una piedra. Mis $25.000 ahorrados. Un máximo de $7.000 de Jerry y Mike. Otros $5.000 si me tragaba el orgullo y vendía la vajilla de la boda y otros objetos sentimentales. Eso elevaba el total a $37.000. Todavía me faltaban $63.000. La realidad matemática era cruda e ineludible. Decepcionaría a Clara, no solo económicamente, sino profundamente. No sería su héroe, su salvador, justo el día del padre. La noche había sido una maraña tortuosa de cálculos y amargo arrepentimiento. Permanecí despierto, mirando al techo, imaginando el rostro ansioso de Clara, su confianza inquebrantable y la suma imposible que necesitaba. El peso de mi inminente fracaso me oprimía, pesado y sofocante. No había escapatoria a la realidad matemática. No podía ser su héroe esta vez. A pesar de la aplastante certeza de la decepción, me levanté temprano el día del padre. Me dispuse a preparar un almuerzo sencillo. No el gran asado que había imaginado inicialmente, sino un modesto sándwich de pavo, suficiente para 2. Necesitaba prepararme para explicar, para articular mi incapacidad financiera, sin que pareciera que estaba poniendo excusas. Sería una conversación difícil, pero al menos seríamos solos, Clara y yo, un último intento de honestidad e intimidad. Justo al mediodía, sonó el timbre, un sonido brillante e insistente que interrumpió el silencioso murmullo de mi casa. Mi corazón, un tambor nervioso, se aceleró. Era la hora. Me alisé la camisa, respiré hondo y abrí la puerta, lista para enfrentar a mi hija. Pero no era solo Clara. De pie en mi porche había 3 figuras. Clara, radiante con un vestido veraniego de flores, con una amplia sonrisa de entusiasmo. A su lado, Eleanor, mi exesposa, lucía elegante y serena, aunque una sutil tensión en los ojos delataba cierta incomodidad. Y luego Desmond. Estaba de pie un poco detrás de las 2 mujeres, con una postura que irradiaba una serena autoridad, un hombre completamente seguro de sí mismo. «¡Sorpresa, papá!», exclamó Clara radiante, con la voz llena de una alegría casi frenética. «Traje a mamá y a Desmond. Pensé que sería maravilloso si pudiéramos celebrar el Día del Padre todos juntos. Mi día cuidadosamente construido, mi conversación tranquila, mis frágiles esperanzas, todo se disolvió en ese instante. Fue como ver un delicado castillo de arena derrumbarse bajo una ola inesperada.
El aire abandonó mis pulmones en un silencioso silbido. Eleanor esbozó una sonrisa forzada y frágil. «Feliz día del padre, Arthur», dijo con la voz un poco demasiado vivaz, un poco demasiado alta. Desmond, mientras tanto, ya estaba inspeccionando mi modesta propiedad, su mirada recorriendo el pequeño porche, el revestimiento envejecido, el jardín cuidado pero nada espectacular, con un interés manifiesto, casi clínico. Era la mirada de un hombre que evalúa una posible adquisición, no la de un invitado que entra en una casa. «Un lugarcito interesante», dijo finalmente Desmond, con voz suave y profunda, y un dejo de condescendencia en el tono. «Muy acogedor». Sus palabras, aparentemente inofensivas, parecían una disminución deliberada, reduciendo mi hogar, y por extensión, a mí mismo, a algo pintoresco e insignificante. Me quedé allí, momentáneamente paralizada por la sorpresa, con las palabras de bienvenida atoradas en la garganta. Mi modesta sala, normalmente un santuario de tranquilidad y confort, de repente se sintió apretada, inadecuada. Cada cojín desgastado, cada fotografía descolorida, gritaba sus humildes orígenes. «Pase», logré, haciéndome finalmente a un lado. La hospitalidad era un acto reflejo que apenas podía controlar. Desmond entró con la confianza y tranquilidad de un dueño, no de un invitado. Recorrió con la mirada mis estanterías, luego extendió la mano y ajustó un marco de fotos ligeramente torcido sobre la repisa de la chimenea, un pequeño gesto de propiedad que me irritó. Luego se dirigió directamente a mi sillón favorito, el que estaba junto a la ventana donde leía, y se acomodó con un suspiro reconfortante, como si fuera el dueño del lugar. Clara, ajena a la tensión subyacente, daba vueltas en el centro de la habitación. Su felicidad contrastaba marcadamente con mi creciente desesperación. «¿No es perfecto?», exclamó, levantando las manos en un gesto de alegría. «Toda mi familia reunida para el Día del Padre. Toda mi familia». La frase me dolió profundamente. Fue un duro recordatorio de sus lealtades redefinidas, su definición ampliada de familia, una definición que ahora abarcaba al hombre que me había reemplazado en la vida de Eleanor y que ahora, al parecer, estaba usurpando mi lugar en la de ella. «Yo, necesito unas bebidas», balbuceé, escapando a la cocina, con la repentina necesidad de huir abrumada. En la relativa soledad, me apoyé en la encimera, con las manos ligeramente temblorosas. Había preparado comida para 2. Ahora eran 4. ¿Podría el pavo estirarse? Calculé cantidades frenéticamente, reorganizando mentalmente el escaso contenido de mi refrigerador. Saqué platos adicionales de la alacena, con las manos rozando la cerámica. A través de la puerta, vi a Desmond. Examinaba mi estantería, con el dedo recorriendo los lomos de mis novelas favoritas, con el ceño ligeramente fruncido. Luego, alargó la mano y, con sutileza, reubicó mi lámpara de lectura, desplazándola unos centímetros a la derecha. Eleanor, mientras tanto, charlaba fingidamente sobre el barrio, con una voz alegre, tensa y educada. Regresé a la sala con una bandeja llena de vasos y hielo, y el tintineo de los cubitos marcaba un ritmo nervioso. Desmond, ahora con los pies apoyados tranquilamente en mi mesa de centro, tenía el control remoto del televisor en la mano, cambiando de canal. Eleanor aceptó su vaso con un gesto cortés, evitando con cuidado cualquier roce de sus dedos con los míos. Clara, siempre mediadora, se movía entre ellas, como una traductora humana, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Sus ojos brillantes buscaban la tranquilidad de cada uno de nosotros. «El comedor está listo», anuncié, con la voz un poco alta, rompiendo el incómodo silencio. Al pasar junto a mí hacia la mesa, Clara se detuvo y me apretó el brazo. «Gracias por ser tan amable, papá», susurró, con una sincera nota de gratitud en la voz. Forcé una sonrisa, con la pregunta tácita, «¿Maravilloso para quién?», ardiendo en mi lengua. La reprimí, junto con la creciente rabia, y seguí a mis invitados inesperados al comedor, al surrealista cuadro de mi Día del Padre secuestrado. El comedor, donde con tanto cuidado había dispuesto 2 cubiertos con mi buena vajilla, ahora parecía patéticamente inadecuado para 4. La pequeña mesa redonda parecía menos un lugar para comer y más una sala de interrogatorios, con la brillante luz de la tarde amplificando cada imperfección, cada tensión tácita.
Desmond, sin dudarlo un instante, se dirigió directamente a la cabecera de la mesa, mi asiento habitual, y apartó la silla. Se acomodó en ella con una confianza despreocupada que me erizó el cuerpo. Clara, mi hija, se sentó a su lado, una aliada dispuesta. Eleanor, siempre diplomática, se sentó enfrente, dejándome a mí, el anfitrión, el padre al que supuestamente le tocaba el día, relegado al pie de mi propia mesa. La jerarquía se estableció antes de que a nadie se le ocurriera siquiera sugerir la gracia, una formalidad que sabía que era mejor no mencionar. El tintineo de los cubiertos en los platos, la risa estruendosa de Desmond, la conversación educada y forzada de Eleanor. Todo se volvió demasiado. Necesitaba un momento, un respiro. Solo necesito revisar algo en el jardín, murmuré, apartando la silla. Crucé la puerta corrediza de cristal que daba al patio trasero, asegurándome de alejarme de las ventanas, poniendo una barrera física entre mí y la escena surrealista que se desarrollaba en el interior. Clara me siguió con una expresión que mezclaba preocupación y actitud defensiva. «¿Por qué las trajiste, Clara?», pregunté en voz baja, en una especie de equilibrio entre la ira y la súplica. El aroma de mis rosas, tan cuidadosamente cuidadas, por lo general tan relajante, ahora parecía burlarse de mi agitación interior. Se cruzó de brazos, levantando ligeramente la barbilla, un gesto de desafío familiar. «Querían ver tu casa, papá, y es el día del padre». Me pareció bien. «Nuestras 3 horas», le recordé, sintiendo las palabras como polvo en la boca. Se suponía que este sería nuestro día, nuestro tiempo juntas. Señalé vagamente hacia el comedor. Esto no formaba parte de nuestro plan. «Pensé que esto sería mejor», dijo con voz firme e inquebrantable. «Más significativo, como una verdadera reunión familiar en lugar de solo una obligación». La palabra, pronunciada por ella, se sintió como una herida abierta. Una obligación. ¿Era así como realmente veía nuestro tiempo juntos? Una fría comprensión me invadió. Esto no fue espontáneo. Fue un acto deliberado, una maniobra calculada. No se trataba de celebrarme. Se trataba de integrarme en su nueva realidad fusionada. Clara se removió un poco, incapaz de sostener mi mirada. «Desmond pensó que sería bueno para fortalecer la unión familiar», admitió casi en un susurro. «¿Has hablado de tus planes de negocio con ellos?», insistí, y la pregunta se me escapó antes de que pudiera filtrarla. La idea de que Desmond analizara sus proyecciones, quizás incluso ofreciéndole su ayuda para conseguir financiación, me llenó de un repentino temor. «Todavía nada», respondió rápidamente, con la mirada fija en la ventana del comedor. «Primero quiero que hoy salga bien. Para todos». Una mezcla de alivio y temor me invadió. Alivio por no haber tenido que revelar mis problemas financieros delante de Desmond, temor por la conversación sobre dinero que aún estaba por llegar, y ahora sería con público. Clara miró su caro reloj con un delicado movimiento de muñeca. «Hay tiempo de sobra para resolver los detalles, papá», dijo con un tono casi desdeñoso. Desde dentro, la risa de Desmond resonó, un sonido cordial y seguro que reverberó a través de la puerta de cristal. Clara sonrió por reflejo, un gesto practicado, casi involuntario. «Se está esforzando mucho, ¿sabes?», añadió, como para justificar su presencia, su intrusión. Respiré hondo, intentando mantener cierta cortesía, cierta compostura. «Agradezco el esfuerzo, Clara», mentí, con un sabor a ceniza en las palabras. «Pero quizá agradecería una advertencia la próxima vez, un aviso». Su tono se agudizó, con un dejo de impaciencia. «No habrá una próxima vez si hoy sale mal, papá. Estoy intentando construir algo aquí». Hizo un gesto vago con la mano que abarcaba su floreciente carrera, su nueva vida, su familia reconstituida. Y a veces hay que adaptarse a nuevas dinámicas familiares. Por la ventana, observé a Desmond. Ya no estaba a la cabecera de la mesa, sino que paseaba tranquilamente por el comedor, cogiendo un pequeño reloj antiguo, examinándolo y dejándolo. Estaba explorando mi territorio doméstico, afirmando su presencia en cada rincón de mi casa. Justo entonces, mi teléfono, guardado en el bolsillo, vibró con insistencia. 3 llamadas perdidas. Jerry. Debía de haber recibido el dinero de Mike y estaba intentando entregar la suma total, aún escasa. «Desmond odia la comida fría», dijo Clara con voz firme, devolviéndome al presente.
Deberíamos volver adentro. A veces hay que adaptarse, papá. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Una advertencia apenas velada. Una exigencia de mi obediencia. Clara volvió a entrar al comedor con una energía alegre que me irritó. Se movía por la casa con aires de coanfitriona, no de invitada, acomodando platos, rellenando vasos de agua en un torbellino de forzada cordialidad. Mientras tanto, Desmond había entrado en la cocina y examinaba mi especiero con ojo crítico, mientras Eleanor, con estudiada indiferencia, observaba con atención una foto de graduación de Clara en la pared, evitando cuidadosamente mi mirada. El comedor, ya demasiado pequeño, se sentía aún más apretado. Mi incompetencia de soltero se veía resaltada por las sillas desparejadas, los platos ligeramente desportillados y la absoluta modestia de todo. Desmond, tras regresar de su reconocimiento de la cocina, se acomodó de nuevo en la silla principal, mi silla, con aire de propietario. Me quedé, una vez más, al pie de mi propia mesa, como un observador silencioso de mi propia vida. Eleanor, intentando alegrar el tenso silencio, comentó: «El pavo está buenísimo, Arthur, de verdad». Pero Desmond intervino rápidamente, analizándolo con una crítica casi científica. «El pavo está un poco seco», sentenció, dando otro bocado con el ceño fruncido. «Probablemente por falta de equipo adecuado. Una buena bandeja para asar, quizás un termómetro para carne. Estas cosas marcan la diferencia». «Lo he logrado durante 5 años, Desmond», repliqué, con un calor defensivo en el pecho. «Está perfectamente bien». Ignoró mi intervención y continuó su monólogo. «¿Y cómo te las arreglas tú solo con una casa tan grande, Arthur? Debe ser todo un reto. El mantenimiento sería un trabajo a tiempo completo. Canalones, pintura, esa grieta en el escalón de entrada. Estaba convirtiendo mi hogar, mi santuario, en un meticuloso inventario de sus defectos, evidencia de mi decadencia». Clara rió, un sonido leve y tintineante, sin humor genuino. «Desmond siempre está pensando en optimizar, papá. Ve oportunidades en todas partes». Sus palabras, que pretendían ser cariñosas, sutilmente insinuaban mi propia falta de éxito empresarial, mi incapacidad para optimizar mi propia vida. «En efecto», asintió Desmond, recorriendo con la mirada la sala, analizando mis esfuerzos domésticos. «Para un evento tan importante como el Día del Padre, un catering profesional suele ser más eficiente. Permite que el anfitrión se relaje de verdad». La insinuación era evidente. Un padre cocinando para su hija era ineficiente, quizás incluso una tarea pesada. Clara miró a su alrededor, su mirada fija en Desmond, luego en Eleanor, luego en mí, con una expresión de clara satisfacción en su rostro. «Esto es justo lo que esperaba», declaró con voz seria. «Todos mis padres, juntos, compartiendo una comida». Sus palabras fueron como un anzuelo con púas, desgarrándome el alma. Desmond expresó entonces una leve desaprobación por la ausencia de vino, fingiendo buscar una botella. «¿No tienes vino, Arthur?», preguntó, arqueando sutilmente la ceja. Un cabernet robusto habría complementado a la perfección la comida. Ya sabes, un poco de educación enológica es muy importante hoy en día. Otra indirecta sutil, otro recordatorio de mis limitaciones económicas y mi falta de sofisticación. La conversación continuó a mi alrededor. Un torbellino de planes para el brillante futuro de Clara, su naciente consultoría y la importancia de contar con personas que comprendieran el mercado actual. Mi teléfono vibró de nuevo, una vibración frenética en mi bolsillo. Jerry. Su tercera llamada urgente. Pero me sentía completamente atrapada, incapaz de escapar del catálogo sistemático de Desmond sobre mis carencias domésticas y financieras. Finalmente, la comida terminó. «Siéntate, papá», insistió Clara, empujándome hacia atrás en la silla. «Mamá y yo nos encargamos de la limpieza». Los vi irse, 2 elegantes figuras que se retiraban a la cocina, dejándome exiliada, mientras Desmond permanecía en el comedor, observando su territorio conquistado. Mientras las tazas de café permanecían vacías, con el persistente aroma a pavo y derrota en el aire, Clara regresó de la cocina. Intercambió una mirada significativa con Desmond, una señal silenciosa. «Deberíamos quedarnos un rato más», sugirió con voz dulce, casi manipuladora. Desmond, con un gesto que parecía totalmente teatral, metió la mano en el bolsillo interior de su blazer. Sacó un cheque doblado,
impecable y fresco. «Tengo algo para ti, Clara», declaró, con una voz que resonaba con un aire de gran benevolencia. Colocó el cheque, con un golpe suave y deliberado, sobre la mesa frente a mí, pero inclinado hacia Clara. Era por $100.000. Clara jadeó, un sonido genuino de sorpresa y alegría. Sus ojos, abiertos de par en par con incredulidad y gratitud, se posaron de inmediato en Desmond. «Gracias, papá», exclamó, corriendo a abrazarlo, rodeándolo con los brazos. «Eres un verdadero padre». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Un verdadero padre. Mientras mis ahorros de $25.000 pasaban burlonamente por mi mente, una confesión patética y desesperada escapó de mis labios. «Tengo $25.000 ahorrados», solté, palabras insignificantes ante el gran gesto de Desmond. Clara se apartó de Desmond. Su rostro se transformó. La alegría se transformó en una máscara de desprecio. «¿25.000?» espetó, con la voz cargada de incredulidad y asco. «¿Eso es todo? ¿Eso es lo que consigo con 33 años de paternidad?» Avanzó hacia mí, con los ojos encendidos, una furia desenfrenada distorsionando sus rasgos. «Nunca me quisiste. Solo te importaba tú mismo. Elden es mi verdadero padre. Solo te sientas en esta triste casita contando tus centavos». Y entonces me abofeteó. El crujido seco resonó en el silencio atónito del comedor. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado y un dolor repentino y agudo se apoderó de mi mejilla. Sentí el sabor de la sangre. Eleanor jadeó, un gemido ahogado. Desmond se quedó paralizado, con una expresión mezcla de sorpresa y triunfo. Clara estaba de pie junto a mí, con el pecho agitado y los ojos aún encendidos de rabia, mientras levantaba lentamente una mano para secarme la sangre caliente del labio. Un profundo cambio se produjo en mi interior. El golpe, destinado a acabar conmigo, a humillarme y destruirme por completo, tuvo el efecto contrario. Fue como si la conmoción hubiera disipado todos los años de dolor, el miedo, la desesperada necesidad de su amor. Me liberó. Me liberó para finalmente revelar mi arma definitiva. Me puse de pie lentamente, irguiéndome por completo, y mis ojos se encontraron con los de Clara. Mi voz, cuando salió, fue tranquila, firme, sin la emoción que me había ahogado durante tanto tiempo. «Tienes razón, Clara», dije. «No soy tu verdadero padre». El escozor en la mejilla era intenso, el sabor metálico de la sangre, una presencia inconfundible en mi boca. Me limpié lentamente el labio con el dorso de la mano, recuperando una dignidad que casi me había sido arrebatada. La furia desafiante de Clara, que momentos antes había ardido con tanta intensidad, flaqueó, reemplazada por una mirada de profunda confusión. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», balbuceó, con la voz débil y desconcertada. Dejé que el silencio se prolongara, saboreando la repentina quietud tras la tormenta, con el peso de mis palabras flotando en el aire. Entonces, hablé, con voz serena y pausada, cada palabra cayendo como una piedra en el silencio. «Te sacamos del orfanato cuando tenías 2 años, Clara». Su rostro palideció al instante, adquiriendo una palidez fantasmal. Se llevó la mano a la boca, temblando. «No es posible», susurró, mirando frenéticamente de mí a Eleanor. «Mientes. Mamá, dile que miente». Eleanor, que había permanecido rígida, con lágrimas corriendo por su rostro, negó lentamente con la cabeza. «Es verdad, cariño», dijo con voz entrecortada, con la voz cargada de emoción. «Queríamos decírtelo. Siempre quisimos hacerlo». Las piernas de Clara parecieron ceder. Se deslizó por la pared hasta el suelo, desplomándose en un bulto, con su cabello perfectamente despeinado. «2 años», susurró, con voz apenas audible. «He tenido todo este tiempo, nunca...». Sus palabras se fueron apagando, perdidas en una terrible comprensión. «Tus padres biológicos no pudieron cuidarte», le expliqué, con la voz más suave, extendiéndome hacia ella a través del abismo de la verdad recién revelada. «Tomaron una decisión difícil, pero fue por tu bien. Eleanor y yo te amamos desde el primer momento en que te vimos». Desmond, que había permanecido inmóvil, con su anterior expresión de suficiencia desvanecida por completo, ahora parecía una estatua. Por fin comprendió la intrincada y profundamente personal dinámica familiar en la que se había metido con tanta despreocupación. Permaneció en silencio,
Su autoridad se evaporó por completo. Mi voz, sin embargo, se hizo más fuerte, imbuida del poder de 33 años de verdad innegable. Durante 33 años, Clara, he sido tu padre por elección, no por biología. Cada raspadura de rodilla que vendé, cada monstruo debajo de la cama que ahuyenté, cada conversación nocturna, cada sacrificio que hice por tu futuro, nada de eso fue un requisito de sangre. Todo fue elegido. Clara, todavía despeinada en el suelo, con los ojos abiertos y una comprensión nueva y cruda, me miró. «Me elegiste», susurró, «todos los días». Me arrodillé, con las rodillas protestando, para ponerme a su altura. Recordé momentos concretos, vívidos como ayer. Elegí ser tu padre cuando me quedé despierto toda la noche contigo con esa fiebre terrible. Elegí ser tu padre cuando te rompiste el corazón por ese chico del instituto. Elegí ser tu padre cuando estaba radiante en tu graduación universitaria, más orgulloso que cualquier hombre. Mi voz estaba cargada de emoción. Cada día, Clara, elegí ser tu padre. Entre lágrimas, la mirada de Clara se desvió hacia el cheque, que seguía sobre la mesa, olvidado. «Pero Desmond», susurró, «él me dio el dinero». Señalé suavemente el cheque, que ahora parecía insignificante, casi vulgar, en su descarnado materialismo. «Él te dio dinero, cariño», dije con voz tranquila pero firme. «Te di una vida, un nombre, una familia, una identidad y un padre que te eligió». Eleanor, con el rostro bañado en lágrimas, finalmente habló con voz tensa. «Teníamos mucho miedo de decírtelo antes, Clara. Sobre todo después del divorcio. No queríamos causarte otro trauma». Desmond, ahora completamente desprovisto de su anterior autoridad, se aclaró la garganta con torpeza. Yo no lo sabía», murmuró, con la mirada fija en la mesa. «Porque ella no lo sabía», aclaré, con la mirada todavía fija en Clara. Clara extendió lentamente la mano. Sus dedos temblorosos tocaron suavemente la marca roja en mi mejilla. «Me dejaste golpearte», susurró, con la voz llena de una nueva oleada de agonía. «Me dejaste decir que no eras mi verdadero padre». Le tomé la mano con suavidad, sujetándola entre las mías. «Quería que entendieras la diferencia, Clara», le dije, acariciando sus dedos con el pulgar. «La diferencia entre la paternidad real y el accidente biológico. Te elegí, sin verte, sin garantías, solo amor». Clara me miró con nuevos ojos, como si realmente me viera por primera vez. El hombre que le había vendado las rodillas raspadas, le había enseñado a montar en bicicleta, le había leído cuentos antes de dormir. Golpeé al hombre que me salvó del orfanato. Comprendió, y la comprensión la golpeó como un nuevo golpe. Empezó a sollozar, unos sollozos profundos y desgarradores que le sacudieron todo el cuerpo. La abracé con fuerza, como lo había hecho innumerables veces, sintiendo su calor familiar contra mí. «Nunca dejaste de ser de mi sangre, Clara». La tranquilicé, con mi voz como un suave murmullo contra su cabello. «Te convertiste en mi sangre en el momento en que firmé los papeles de adopción. La biología es solo el punto de partida. El amor es lo que forma una familia». Se puso de rodillas con dificultad, retirándose lo justo para alcanzar mi mano y apretándola con fuerza. «Dios mío», exclamó con voz entrecortada, con ojos suplicantes. «¿Qué he hecho? Perdóname, papá». La palabra papá ya no era una obligación, ya no era un título dado por costumbre. Tenía un significado nuevo y profundo, cargado de gratitud, amor y una nueva comprensión. «Te comparé con Desmond», confesó con la voz cargada de remordimiento. «Como si el dinero fuera amor». «No hay nada que perdonar, cariño», murmuré, abrazándola. «Nada en absoluto». Eleanor, con lágrimas en los ojos, se acercó. «Deberíamos habértelo dicho hace años, Clara», dijo con la voz llena de arrepentimiento. Clara, todavía aferrada a mí, negó con la cabeza. «No, mamá, sí que cambia las cosas. Lo hace todo más grande, más significativo». Luego se giró hacia Desmond, quien permanecía sentado, rígido, con aspecto de estar completamente perdido. «Desmond», dijo con la voz más clara, aunque todavía ronca por las lágrimas, «lo siento mucho, por haberte puesto en esta situación». Desmond, casi automáticamente, le ofreció el cheque, acercándolo ligeramente. «La oferta sigue en pie, Clara».
Clara miró el cheque y luego a mí, con la mirada recuperando la fuerza. «Creo que ya no lo necesito», dijo con voz firme. «Así no. Quizás debería empezar con algo más pequeño», como sugirió Mike. Sentí una oleada de orgullo en el pecho, una calidez que me recorría el cuerpo que ningún dinero podría comprar. Eleanor, con el rostro aún surcado por las lágrimas, extendió la mano y tocó suavemente el hombro de Clara. «Tu padre estaría orgulloso de esa decisión», dijo, y su mirada finalmente, de verdad, se encontró con la mía. «Tu padre. No solo Arthur, no solo mi exmarido, sino su padre, otra vez». La mancha de café en el mantel, símbolo del caos que había estallado, parecía ahora un recuerdo permanente y preciado de nuestra reconciliación. Clara se inclinó hacia mí, un abrazo sincero y sincero. Sus palabras reflejaban el amor que ahora llenaba la habitación. «Feliz día del padre, papá», susurró. «Mi verdadero padre». Después de que Eleanor y Desmond finalmente se marcharon, la casa, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Un verdadero santuario una vez más. El cheque, aún sobre la mesa, parecía más pequeño, su valor reducido a simple papel. Me recosté en mi sillón, el que Desmond había ocupado, saboreando la calidez persistente del abrazo de mi hija y el profundo y hermoso nuevo significado de la palabra papá. El silencio que se apoderó de la casa tras la partida de Clara, Eleanor y Desmond fue una quietud distinta. No era el vacío sofocante que me había atormentado durante años, ni el silencio tenso y forzado de su presencia indeseada. Era una quietud profunda y apacible, como la calma tras una tormenta purificadora. El aire, cargado momentos antes con verdades no dichas y emociones crudas, ahora se sentía más ligero, casi respirable. Permanecí en mi sillón, el que Desmond había reclamado con tanta naturalidad, y luego lo recuperé. El aroma persistente del perfume de Eleanor y las lágrimas de Clara aún flotaban tenuemente en el aire. Mi mirada se posó en el cheque que aún reposaba sobre la mesa del comedor, un rectángulo blanco impecable contra la madera desgastada. $100.000. Una suma que apenas unas horas antes me había parecido una montaña insalvable. Ahora parecía casi insignificante, un simple trozo de papel, sin la verdadera esencia del amor y la conexión. Me levanté lentamente, con el cuerpo dolorido por la tensión emocional, y me acerqué. Lo recogí, sintiendo su peso impersonal, y luego, sin pensarlo más, lo doblé con cuidado y lo coloqué sobre la repisa de la chimenea, un crudo recordatorio de lo que podría haber sido, y de lo que, en última instancia, importaba mucho más. Más tarde esa noche, al caer la noche, tiñendo la sala de suaves tonos naranja y morado, sonó mi teléfono. Era Clara. Su voz, al hablar, era más suave de lo que la había oído en años, con una vulnerabilidad que me conmovió. «Papá», empezó, con una suave caricia, ¿Podemos hablar más profundamente?» Hablamos durante horas, mucho después de que las estrellas hubieran emergido. Esta vez, no hubo prisas ni desestimación superficial de mis problemas. Repasamos su idea de negocio, no como una súplica desesperada de financiación, sino como una conversación genuina entre mentor y aprendiz. Habló de sus planes revisados, de su decisión de empezar desde abajo, de impulsar su consultoría, apoyándose en su propio coraje y determinación. La escuché de verdad, ofreciéndole no dinero, sino algo mucho más valioso: mi experiencia, mi sabiduría, mi discreto apoyo y los pocos contactos valiosos que aún conservaba en la antigua red industrial. Era un capital diferente, un tesoro de lecciones aprendidas durante toda una vida de trabajo duro, con éxitos y fracasos. Durante las siguientes semanas y meses, nuestra relación se rehizo lenta y maravillosamente. Clara se entregó por completo a su consultoría, trabajando incansablemente desde un pequeño espacio de coworking, con la energía impulsada por un renovado sentido de propósito. Me llamaba a menudo para pedirme consejos sobre clientes difíciles, estrategias para presentar sus proyectos o simplemente para compartir una pequeña victoria. Me convertí en su caja de resonancia, su confidente, la presencia firme que antes daba por sentada y que ahora apreciaba de nuevo. Nuestro vínculo ya no se basaba en lo que yo pudiera aportar materialmente, sino en el respeto mutuo, los sueños compartidos
y un amor inquebrantable. Eleanor también se acercó, al principio con timidez. Una llamada, una disculpa por su silencio a lo largo de los años, un reconocimiento de la carga del secreto que habíamos cargado. Nuestras conversaciones, aunque aún poco frecuentes, se volvieron menos tensas, más respetuosas. Ya no éramos marido y mujer, sino padres compartidos, unidos por nuestro amor eterno por Clara y la historia compartida de nuestro viaje. Desmond, como había anticipado discretamente, desapareció gradualmente de nuestras interacciones directas. Su gran gesto había fracasado. Su autoridad, desmantelada por la verdad. Siguió siendo el esposo de Eleanor, pero su influencia en la vida de Clara, y por extensión en la mía, disminuyó significativamente. Ahora era una figura distante. Ya no era la presencia imponente en mi hogar ni en el afecto de mi hija. Ver crecer a Clara, verla sortear los desafíos de su nueva aventura con valentía y resiliencia, me llenó de un orgullo indescriptible. Comprendí que la verdadera paternidad no se trataba de linaje ni de cuentas bancarias. Se trataba de presencia, de elección, de las innumerables decisiones deliberadas que tomamos a diario para amar, guiar y proteger. Yo la había elegido, y en su profunda decisión de reclamarme como su padre, ella me había elegido a mí también. Encontré un nuevo propósito al ser mentor de Clara, no solo como asesor empresarial, sino como su padre elegido, impartiéndole no solo conocimientos prácticos, sino también la sabiduría más profunda de la vida. Mis días ya no estaban ensombrecidos por la soledad ni el miedo a la irrelevancia. Estaban llenos de anticipación por las llamadas de Clara, por nuestras conversaciones, por la tranquila alegría de verla florecer. La pequeña mancha de café en el mantel del comedor, una mancha oscura que contrastaba con el estampado descolorido, permaneció. Era, como había pensado, un recordatorio permanente, pero no de dolor. Era un símbolo de ese día del Padre transformador, un testimonio del proceso, complejo y a la vez hermoso, de reconciliación y la redefinición de la familia. A medida que se acercaban los futuros días del Padre, el temor que antes me atenazaba el estómago dio paso a una tranquila satisfacción. Ya no tenía que esperar una visita cuidadosamente planificada ni prepararme para una petición imposible. Simplemente ansiaba pasar tiempo con mi hija, sabiendo que el amor entre nosotros era incondicional, elegido y real. Había encontrado mi verdadera identidad, no como un trabajador fracasado ni un exmarido olvidado, sino como el verdadero padre de Clara, un título que me había ganado no por biología, sino a través de 33 años de amor inquebrantable y una revelación que nos había liberado a ambos.